en lo que queda del día, así que bueno, que habrá que esperar. Algunos chicos preguntaban sobre el tema del recuperatorio. El recuperatorio por, por estatuto hay que esperar, o sea, no puede ser antes de los 6 días de conocida la nota. O sea que si hoy es 10 y recién hoy se dan a conocer todas las notas, el recuperatorio sería el 16 de marzo, ¿sí? O sea, ¿cuándo es 16? El próximo martes, ¿sí? Sería el recuperatorio. Una buena cantidad de chicos están en posibilidades de promoción. Yo no vi todas las notas todavía, pero más o menos me acuerdo de los parciales que yo corregí. La modalidad de corrección de los parciales los repartimos entre los integrantes de la cátedra, en principio al azar. En realidad tiene que ver a medida que van llegando los parciales, ¿sí? Lo vamos repartiendo. Así que yo vi los primeros que entregaron, porque los corregí ayer. Con respecto a la promoción, la materia es promocional y este año, en vez de hacer un coloquio integrador o una suerte de examen final previo, se acordó hacer, como hacíamos en otros años, una pequeña presentación de lo que sería una propuesta de proyecto, con foco en vertebrados. La materia es diversidad, ¿sí? Entonces la base de la materia es taxonomía y filogenia, pero no quiere decir que el proyecto tenga que ser un proyecto filogenético o taxonómico. Puede ser en otra área de la biología, como puede ser ecología, conservación, citología, genética, no sé, la afinidad que tenga cada uno. Lo único que sí se pide es que el objeto de estudio sea o esté relacionado a un vertebrado. Lo que voy a hacer ahora es presentar una clase que siempre la daba antes de la presentación de los proyectos. Creo que no va, creo que ya somos todos los que estamos, así que voy a arrancar con la clase, ¿sí? ¿Les parece? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta? Profe, yo le quería consultar por la fecha de la promoción, porque es en fechas de exámenes finales y no sé cómo entraría eso dentro de un examen final o por las condiciones que tiene el examen final de que debe ser grabado y cómo lo colocarían como promoción. O sea, esa parte no entiendo. Mirá, eso nos tenemos que reunir en la cátedra. Esta semana en algún momento nos vamos a juntar con el jefe de cátedra, con Juan Manuel. Hay cuestiones que yo no las puedo decidir, ¿sí? Yo soy JTP, entonces llego hasta donde mi responsabilidad me lo permite, la del cargo. Entonces la idea es ver esta semana de hacer una reunión y cómo resolvemos el tema ese. Otros años lo que hicimos fue tomar la presentación, ¿sí? Durante la cursada y después se anotan en el examen final como alumnos regulares y ahí se pasa la nota que obtuvieron en la promoción. Claro, justamente preguntaba por eso, porque ahora dentro de las condiciones de los exámenes finales tienen que ser grabados. Pero se resuelve, ya lo resolvimos, así que Ah, igual, bien. vos entregás la planilla de regularidad, que es los tiempos que tenemos esta semana, creo, después del recuperatorio, se presenta la de regularidad, y recién después de la de regularidad hay un tiempo previo a los exámenes en donde podemos incorporar las promociones, o sea, se hacen en dos momentos distintos, así que hay tiempo todavía.
Si es que no se llegan a incorporar las promociones en ese tiempo, y bueno, ahí veremos cómo resolvemos el tema de los exámenes finales. Pero de nuevo, eso tenemos que hacer una reunión con el jefe de cátedra y con los otros profes, y ahí vemos, ¿sí? Bien, muchas gracias, profe. No, de nada. Profe, Sí. el recuperatorio no tendría que ser el miércoles que viene, no el martes, porque hoy es miércoles y así es la semana, digamos. Sí, el miércoles, sí, tenés razón. O sea, sí, son 6 días, o sea que al séptimo se toma el recuperatorio. Sí, sería entonces el miércoles 17. Gracias por la corrección, Natalia. El miércoles 17 sería el recuperatorio del parcial. La modalidad sería la misma. Capaz que hacemos todo multiple choice, así es más rápido la resolución. Porque les cuento por ahí, no sé si saben cómo es la modalidad de los formularios estos de Google, pero cuando es multiple choice, uno marca directamente las respuestas correctas y el cálculo de la nota lo hace el formulario automáticamente. En el caso de este parcial había, creo que 1, 2, 3, 4 preguntas que sí requerían la intervención de nosotros como profesores para incluir la nota. Eran la de osteictio, la del huevo amniota, los cráneos y el anfioxus, ¿sí? Esas 4, como requerían una respuesta, requerían nuestra intervención. Pero sí. Sí, respecto a eso, ¿hay alguna posibilidad que el examen sea por la plataforma, o sea, en Moodle, y no por Google Forms? Eso lo tengo de nuevo. Todas esas cosas sería bueno que las incluyan en la plataforma, las inquietudes. Yo las voy a transmitir al resto del equipo. Pero de nuevo, son cosas que yo solo no puedo tomar la decisión. Yo te diría que sí. O sea, yo preferiría que sea por la plataforma de Moodle. Pero en realidad eso lo tenemos que arreglar, sobre todo con el jefe de cátedra, con Juan Manuel, ¿sí? Con el adjunto. Entonces, yo le voy a transmitir todo esto al adjunto. Asumo que esta semana nos vamos a reunir y ahí después les hago la devolución en la plataforma como vengo haciendo, ¿sí? Yo a partir de ahora voy a responder de manera general en la plataforma y a través, organicemos clases de consulta como esta, tanto para lo que queda de la cursada como para después si alguno tiene que rendir examen final, etc. Pero bueno, esto es lo que estoy manejando yo, pero las decisiones finales las hay que consultarlas y consensuarlas con el adjunto de la cátedra, ¿sí? Bien, muchas gracias, profe. Otra consulta que le quería hacer es porque había puesto que en la plataforma había un listado de los trabajos prácticos de la situación en la que estaba cada uno y yo no la encontré, no sé si alguien más la pudo encontrar. No sé, yo esa se la envié al adjunto de nuevo. Yo armé una planilla porque había trabajos que se subían a la plataforma, había trabajos que los recibía yo y había trabajos que los recibía el profesor Federico Arias. Entonces lo que hice yo fue armar una planilla en donde puse todos los que se recibieron, unifiqué todos los trabajos prácticos en una sola planilla y esa se la envié al adjunto, así que calculo que en algún momento él va a publicar esa información, ¿sí? Sobre los parciales que se enviaron después de las 19:15 y 50, la verdad yo no el último que tengo es, a ver, ya les digo, creo que el último es justo un ratito después de las 19:50, o sea que estuvieron entrando parciales después de ese horario. Pero bueno, ahí son 3 o 4 chicos que están con esa situación. Acá me escribe Ruth. Traten entre ustedes, ármenme un documento en donde figuren quiénes son los que no llegaron a enviar antes de las 19:50
y vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Si se les toma de nuevo, si ya vemos. De nuevo, yo solo no puedo tomar decisiones en ese sentido, pero sí mándenme una lista de quiénes fueron los que no llegaron. Sí, creo que no son muchos, así que sería fácil de resolver. Con respecto a si se puede promocionar en el recuperatorio, sí se puede promocionar en el recuperatorio. Y aquellos que no tienen nota para la promoción se pueden presentar al recuperatorio también. Y ante la pregunta que siempre hacen, ¿qué pasa si les va mal en el recuperatorio? En la cátedra siempre tomamos la mejor de las notas. O sea que si en el parcial se sacaron 60, nunca ocurre. Pero, por ejemplo, si en el parcial se sacaron 60 y en el recuperatorio se sacan 40, se toman los 60, se regulariza, ¿sí? O sea, con la nota del recuperatorio, aquellos que sacaron nota de aprobación ya están regulares. Con la nota del parcial, perdón. En el recuperatorio pueden aumentar la nota y aquellos que se presentan al recuperatorio y se sacan más de 70 también promocionan. No tenemos ese problema con respecto a si es recuperatorio o parcial. Así que en eso quédense tranquilos, ¿sí? Cuando usted escribió sobre las reuniones ayer en el Moodle, no estaba la opción para responder. Por eso creo que nadie respondió en el Moodle. Está bien. Ya lo escribí ayer así. Organicé esta clase porque estaba viendo que Juan Manuel estaba pidiendo para promoción una propuesta de trabajo de investigación. Sé que no todos tienen experiencia en eso, sé que es difícil un planteo de una propuesta de investigación, entonces ahí sí resolví dar yo la clase hoy para tratar de adelantar en ese sentido, porque lleva tiempo pensar, por más que sea un ejercicio para una materia, lleva tiempo pensar una propuesta. Y no me fijé, en realidad, el tema de dejar abierto, no lo de las respuestas. También hay problemas con la habilitación en el Moodle. A veces el adjunto se olvida y no nos pone como docentes. Y bueno, hay varias complicaciones ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces voy a la presentación. ¿Sí? ¿Va a grabar la clase para subirla luego? Si encuentro dónde grabarla, a ver. Si alguien sabe cómo grabarla, grábela. Estoy entrando a configuración. No sé si el Google Meet te permite grabar la clase. Sé que se la puede grabar externamente, pero la verdad no me fijé ahora. ¿Vos podés grabar, Ruth? Vos que decís si deja grabar, ¿tenés idea? Si no, hacelo vos y después la compartís. No sé. A ver, ahora me fijo. Detalles de la reunión. A ver, esperen un momentito, veo. No estoy encontrando dónde. Ahí está grabando Sofía. Bien. Después, Sofía, por favor, compartí la clase así. O envíamela a mí y yo la comparto en el Moodle. ¿Sí? Ahora, a ver. Arranquemos con la presentación. Ahí se está viendo. Sí, profe. Bueno. La clase la titulé así, una guía práctica de cómo ser un biólogo, tanto para la licenciatura como para el profesorado. ¿Por qué la idea de poner cómo ser un biólogo? Y bueno, casi el 90% de la salida laboral de la licenciatura en biología y quizás un poco menos, un 50% en el profesorado en ciencias biológicas, es la investigación, ¿sí? La carrera
en general tiene un sesgo hacia lo que es investigación científica porque nos forma como científicos, ¿sí? Es una carrera científica. Entonces, uno de los principales inconvenientes, entre comillas, o problemas con los que nos encontramos una vez que nos recibimos y en realidad un poquito antes, en el momento que tenemos que presentar la tesina o trabajo final, es cómo desarrollar un trabajo científico. En general, y eso ocurre no solo en la Universidad Nacional de Salta, sino en casi todas las carreras de biología y otras carreras científicas a nivel país y a nivel mundial, es que generalmente los estudiantes tienen dificultades a la hora de formular las preguntas, encuadrarlas en marcos conceptuales, definir las hipótesis, deducir las predicciones y planificar el diseño adecuado para responder sus inquietudes. En este párrafo, en esta diapositiva, se resume todas las partes que se necesitan para plantear una propuesta de investigación, para plantear una tesis o para plantear un trabajo de beca, una tesis ya sea de grado, de posgrado, etc. ¿Sí? Las causas pueden ser variadas, va desde la falta de un entrenamiento formal, ¿sí? En la carrera no existe, o sea, existe una materia que se llama epistemología y método científico, pero que apunta más a una aproximación epistemológica del tema, o sea, entender qué es la ciencia, cómo fue evolucionando el método y el conocimiento científico, cómo pasó de ser casi una cuestión anecdótica y de los primeros naturalistas observacionales a la aplicación de teorías científicas, hasta que muchas veces como directores, y ahí los que estamos como docentes y como investigadores dentro de la universidad tenemos que hacer una autocrítica, no se suele estimular la creatividad y la capacidad crítica de los estudiantes. ¿Y a qué apunto con eso? Muchas veces, y es entendible, hacia el final de la carrera, después de haber cursado y haber rendido las materias y haber entrado en ese sistema de evaluación, ¿sí?, de la carrera sobre las materias, ustedes como estudiantes se encuentran en que tienen que recibirse, que no tienen una tesis, que no tienen la menor idea de cómo desarrollar una tesis, entonces caen a las cátedras, y literalmente caen, ¿sí?, es muy gráfica la expresión, a las cátedras viendo qué hay para hacer de tesis o qué ofertan las cátedras o los investigadores como trabajos de tesis. Entonces no se desarrolla el proceso de formular la pregunta, de generar una inquietud, o sea, el proceso creativo de la tesis, sino que se toma un trabajo ya hecho o una propuesta ya establecida, ¿sí?, y sobre la que el estudiante, también en su posición de estudiante, no la critica. O sea, no tenemos la formación cuando somos estudiantes, o no solo la formación, sino a veces la seguridad como para criticar una propuesta presentada por un director. Entonces, en general, ¿qué ocurre? Se agarra la propuesta así como viene y se arranca. Eso puede tener dos finales, un final feliz, en donde la propuesta se lleva a cabo, el estudiante trabaja, la metodología es simple y se recibe. Pero muchas veces también ocurre que, al no ser una idea que surge desde el estudiante, esas tesis en muchos casos se terminan abandonando, porque responden al interés del director o del equipo de trabajo de los directores y no al interés del estudiante en ese momento. Entonces, ¿qué pasa en las facultades de ciencias naturales en general? A diferencia de otras carreras, ¿sí?, acá para tener el título, ¿y por qué pasa esto que veíamos en esta diapositiva? Porque a diferencia de muchas carreras, acá sí o sí, sobre todo en la licenciatura en ciencias biológicas, se requiere la realización de un trabajo de tesis. No sé, disculpe que lo interrumpa, pero Sí. nosotros seguimos viendo la primera diapositiva.
La vez pasada me pasó lo mismo. No sé por qué con el Google Meet pasó esto otras veces, que se cuelga, se frisa en la primera diapositiva y no sigue en la otra. Bueno, no sé, después comparto la diapositiva como PDF y ahí están las ideas principales de lo que estoy desarrollando, pero por ahí prestemos más atención a lo que voy diciendo, ¿sí? En ese sentido, Zoom por ahí es mejor que Meet, pero tenemos la limitación del tiempo. Pero bueno, ya va a ir cambiando con retraso, calculo, la diapositiva. Les decía, ¿qué pasa en la Facultad de Ciencias Naturales? Los estudiantes, o sea, como graduados de la facultad y en el momento que éramos estudiantes, nos vemos obligados a desarrollar una tesis, ¿sí? No nos recibimos rindiendo la última materia, sino nos recibimos desarrollando un trabajo de tesis. ¿Sí? El objetivo de este trabajo de tesis es que el estudiante debería acumular experiencia en el desarrollo del proyecto de investigación para posteriormente planificar su maestría o doctorado. Ese es otro punto clave en la carrera de la licenciatura y del profesorado en ciencias biológicas. Nos forman, al formarnos como investigadores, es casi una condición que una vez recibidos, continuemos nuestro trabajo a través de una maestría o un doctorado. Y los mismos problemas que se dieron para desarrollar el trabajo de tesis de grado o tesina se van a repetir, esperemos que no, pero normalmente se repiten en el desarrollo de una maestría y de un doctorado, ¿sí? Entonces, ¿cómo iniciamos como investigadores? ¿Sí? ¿Cuáles son los puntos a tener en cuenta para desarrollar una investigación? Y lo que tenemos que entender cuando nos desarrollemos como investigadores. Entonces, ahí sí, si pueden ir tomando nota, mejor. El primer punto es estar altamente motivado y tener un gran entusiasmo para la realización de investigaciones científicas. Si uno no se siente motivado en esa dirección, si uno no le interesa la investigación científica, ¿sí? como modo de vida, estamos en el horno. Porque ya sea desarrollándose a través de una beca nacional, internacional, de la universidad o incluso como docente dentro de la universidad, la realización de investigaciones científicas es una obligación, ¿sí? Yo como JTP de la materia, además estoy obligado en la universidad a desarrollar investigaciones científicas. No al revés, por ejemplo, dando como ejemplo CONICET. En CONICET, los investigadores de CONICET no están obligados a dar clase, ¿sí? Uno puede, como investigador de CONICET, dedicarse pura y exclusivamente a la investigación. El segundo punto que hay que tener en cuenta para ser un biólogo o un investigador es saber que es un trabajo muy duro. Son muchas horas por día, por semana. El trabajo científico no suele ser un trabajo de 8 horas, tampoco de lunes a viernes, ¿sí? De hecho, es bastante frecuente que continuemos trabajando los fines de semana, los feriados, e incluso fuera del ámbito del horario laboral. Eso es algo que agota y algo que muchos, cuando ingresamos a la carrera de biología o a cualquier carrera con una orientación científica, como puede ser física, como puede ser antropología, geología, etc., no lo tenemos en claro, ¿sí? Entonces, muchas veces es uno de los grandes problemas que surgen hacia el final de la carrera, cuando comenzamos con la tesis y sobre todo una vez graduados. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? A la hora de ver cómo nos pensamos desarrollar como graduados. Después, y aquí es donde
muchas de las formas en las que se maneja el desarrollo de las tesinas en la mayoría de las facultades cometen los errores, sobre todo lo que yo hablaba de dar trabajos de tesis ya empaquetados, ¿sí? Es que debemos ser intelectualmente independientes. Nuestras ideas tienen que ser originales y creativas. Si ustedes se fijan en el estatuto del trabajo de tesis final, plantea que tienen que ser ideas originales, inéditas, etc. O sea, las ideas tienen que surgirnos a nosotros, de manera independiente al ámbito en el que estemos. Y de esa forma, la ciencia crece y nosotros nos generamos nuestro propio trabajo. Otro punto clave es tener una sólida formación en biología. Y tenemos que trabajar continuamente para mejorar esta formación, este conocimiento. Actualmente la carrera, y con esto de la pandemia se agudizó, es bastante heterogénea en cuanto a la formación que nos dan en biología. Hay materias en las que hay casi una obsesión por la taxonomía, y son materias que ponen mucho énfasis en aprender y en la clasificación y la taxonomía de algunos organismos, pero no se hace énfasis en la historia natural de esos organismos. En otras se las enseña de manera muy superficial, sin profundizar en algunos aspectos y así. Entonces eso nos genera una formación bastante heterogénea, en donde muchas veces nos resulta muy difícil tener ideas originales y creativas sobre los distintos grupos de organismos, porque eso tiene que ver con el conocimiento, y si no conocemos o si no nos enseñaron con suficiente profundidad algunos aspectos de la biología de los organismos, y difícilmente se nos ocurran preguntas sobre esos puntos, ¿sí? Otro punto que también, por suerte, eso sí mejoró en la carrera. Obviamente se puede mejorar, pero es algo en lo que se avanzó enormemente desde que, por ejemplo, yo era estudiante, es el conocimiento sobre las herramientas matemáticas, estadísticas y de computación y digitales, ¿sí? A pesar que, como digo, falta todavía, siempre se puede mejorar todo, estamos mucho mejor que antes con respecto a eso. Un punto que sí es muy difícil que se ve, o sea, se observa en la carrera que no se desarrolla de manera regular, es la discusión y el cuestionamiento. Es muy difícil dentro de la carrera, y se da también entre cátedras y entre profesionales, aceptar, en el sentido de intercambio de ideas, la discusión y cuestionar. Se lleva muchas veces, y es muy difícil separarlo, pero se termina llevando muchas veces estas discusiones y estos cuestionamientos a un ámbito casi personal. Eso nos tenemos que olvidar. Cualquier discusión y cualquier cuestionamiento apunta a ideas y a conceptos, no a las personas, ¿sí? Entonces, si hay una observación sobre un trabajo en particular, sobre las herramientas que se desarrollaron en ese proyecto o sobre cómo se enfoca ese proyecto, tenemos que pensar que estamos cuestionando y discutiendo la propuesta, no a la persona que lo hizo. Si nosotros recibimos una crítica y un cuestionamiento sobre nuestro proyecto, tomarlo de la misma forma. Es sobre el proyecto y no sobre nosotros como profesionales. Eso es clave, porque si no, no avanzamos a ningún lado. Porque una de las cosas que nos va a ocurrir de manera constante una vez que nos recibamos es la evaluación, ¿sí? Desde la presentación de los trabajos y las propuestas de tesis hasta la publicación de nuestras investigaciones, exposiciones en congresos, simposios, talleres, etc. Y un punto también que no está muy desarrollado en la carrera y que tiene que ver con varias limitaciones presupuestarias y etcétera, es que hay que leer muchísimo. Y no solo la literatura sobre nuestro tema de investigación, porque eso es algo que
que siempre ocurre, nos enfocamos en nuestro tema de investigación, leemos mucho sobre los grupos de organismos que nos interesan, pero nos olvidamos de la literatura un poco más clásica, de leer trabajos de base o trabajos de referencia en ecología, en biología molecular, en evolución, ¿sí? Yo soy ecólogo, pero también leo incluso sobre literatura en general, sobre física, sobre matemática, ¿sí? Porque si no es muy difícil crecer como investigador. Y después leer mucho sobre revistas especializadas, ¿sí? Tanto sobre temas puntuales como las más generales, ¿sí? Como pueden ser, para nombrar algunas, Science, Nature, PLOS, ¿sí? Hay otras más específicas, como puede ser Ecology, Journal of Ecology. Dentro de lo que es vertebrados hay revistas muy específicas como Journal of Mammalogy, por ejemplo, y ese tipo de cosas. Otro tema y que viene asociado a la lectura es la escritura. Eso es un problema que tenemos todos. Es muy gracioso, yo a veces lo pienso. Nuestro desarrollo como profesionales se evalúa a partir de la escritura de trabajos de investigación, ¿sí? Nosotros en todos los ámbitos se nos evalúa por lo que publicamos o por lo que presentamos de manera escrita. Y no tenemos una sola materia en toda la carrera que nos enseñe a escribir, ¿sí? Uno aprende a escribir. Y la única forma que puede aprender a escribir es escribiendo mucho o haciendo cursos y talleres. La realidad es que casi no existen cursos y talleres de escritura científica. A eso le sumamos que después se suma que en el sistema científico argentino se evalúan las revistas escritas en inglés, ¿sí? Entonces, no solo no sabemos escribir, sino menos en inglés. Entonces, como decía mi directora, tu problema no es que no sabes escribir en inglés, tu problema es que no sabes escribir en castellano primero. O sea, si escribimos mal en castellano, difícilmente vamos a poder escribir mejor en inglés. Y esto lo nombro en esta clase porque vamos a tener que publicar artículos. Y estos artículos van a tener que ser buenos para que sean publicados en revistas buenas. Por ejemplo, algo que no ocurre, generalmente se termina la tesis, se comienza la tesis, se la termina y ahí quedó. Y deberíamos, como estudiantes, saber que es nuestro primer trabajo que podría ser publicable, la tesis. Entonces deberíamos encararla desde un principio como un trabajo para publicar. Y normalmente como estudiantes no tenemos la menor idea de cómo se publica, dónde se publica, cuáles son los pasos para publicar un trabajo, etc. ¿Sí? A eso se suma que muchas veces los fondos, o sea, nuestros trabajos de investigación requieren de equipo y requieren de equipamiento bastante caro. Y eso, a menos que tengamos la suerte de pertenecer a un instituto o a un equipo de trabajo ya consolidado, implica que tengamos que buscar financiamiento para desarrollar nuestras propuestas. Y la mayoría de los organismos que financian estas propuestas son organismos internacionales. Entonces, las propuestas, que es a donde vamos a llegar finalmente con esta clase, que es lo que van a tener que escribir ustedes, deben ser escritas muchas veces en inglés. ¿Sí? Todo esto tiene como objetivo final la publicación. Entonces, no nos olvidemos, después de haber hecho todo esto que acabo de decir, que nuestros trabajos deben ser publicados. No tiene sentido hacer una investigación, desarrollar una tesis, desarrollar un proyecto de investigación en donde sea si no lo vamos a publicar. ¿Sí? Porque la ciencia, el objetivo final de la ciencia es la divulgación. Entonces, si nosotros no publicamos nuestros resultados, trabajamos al vicio.
¿sí? Estos resultados se pueden publicar tanto en revistas como, y no nos olvidemos, y es una de las primeras instancias que como estudiantes podemos practicar y es mucho más simple, es asistir o presentar trabajos en reuniones científicas, tanto nacionales como internacionales, en congresos, en talleres, en simposios. La facultad suele organizar jornadas. Sería muy importante que los chicos que ya están desarrollando sus tesis hagan el ejercicio de publicar esas tesis o de presentarlas en esas jornadas a través de póster o a través de ponencias, etc. ¿Sí? Entonces, eso resume, aunque es bastante extenso, resume lo que significa nuestro trabajo como, les decía, principalmente en la licenciatura en Ciencias Biológicas, pero también en el profesorado, porque el profesorado muchas veces está sesgado a dar clases, pero el profesorado también implica, nos forman para desarrollar investigación pedagógica. Y yo tengo graduados que fueron estudiantes míos que actualmente están haciendo máster y doctorados en educación, ¿sí? Y los doctorados en educación hay que presentar proyectos también. Entonces llegamos a si sabemos o cuáles son las partes de un proyecto, cómo encaramos un proyecto de investigación. ¿Alguno de ustedes ya organizó la tesis o todos están todavía pensando en hacer una tesis o cómo encararla? ¿Cómo es la situación de la mayoría? Profe, Sí. en mi caso, por ejemplo, estoy pensando, pero siento que me falta un montón de práctica y es verdad eso lo que usted dice, que, o sea, absorbemos tanto conocimiento que yo, por ejemplo, en mi caso es como que necesito ir y practicarlo o ir viendo, porque siento que me falta en ese sentido, pero también creo que es, como usted dice, empezar por uno, empezar a leer más, involucrarse, ¿no? Sí, va por ahí. Bueno, es lo que nos pasa, a mí me pasó también, éramos menos, por ahí los profesores no nos daban más bolilla, pero sí nos reconocían un poco más. Ahora la carrera creció mucho en ese sentido, son muchos más, pero es el problema al que nos enfrentamos todos. Entonces, vamos por partes, ¿sí? ¿Cuáles son las partes de un proyecto? Generalmente tenemos un título. Los títulos preferentemente tienen que ser cortos, menos de 18 palabras, porque al ser títulos cortos en general son más citados, ¿sí? La gente se ve más atraída por títulos cortos que por títulos largos, ¿sí? Ese es un error que muchas veces se ve, títulos que parecen resúmenes y no títulos. Y en el título, ¿qué tenemos que volcar? El concepto, problema o hipótesis puesta a prueba, ¿sí? Eso tiene que figurar en el título, en algún punto del título. El problema, el concepto que estamos aproximándonos o la hipótesis sobre la cual vamos a trabajar, ¿sí? Dato 1. Los autores y la afiliación de los autores, ¿sí? Puede ser un autor o varios autores. Generalmente en la tesis de grado o tesina el autor es el alumno y los coautores son los directores. Un resumen, ¿sí? En donde está el objetivo primario, la lectura debería ser rápida, el contenido fácilmente interpretado, ¿sí? No superar las 300 palabras. Palabras clave, que eso nos ayuda a ajustar las búsquedas. Yo no sé, ustedes, ya después vamos a charlar un poquito qué buscadores utilizan en Internet para encontrar trabajos científicos, pero poner las palabras clave ayuda no solo a buscar trabajos, sino a que nos encuentren a nosotros en estos buscadores, ¿sí? Entonces las palabras claves son, valga la redundancia, claves en este sentido, y en general proponen siempre no repetir las palabras del título. O sea, tienen que ser palabras diferentes a las del título, cosa que se puedan cruzar.
y que te puedan encontrar por el título o por las palabras claves, ¿sí? Una introducción, la introducción debe ser clara, especialmente la razón o el por qué se hace la investigación, cuál es la naturaleza de la pregunta o las hipótesis puestas a prueba. La introducción no es un lugar, que ese es un error bastante común, ahí no debemos hacer las revisiones del tema, no es una revisión del tema, no es una monografía sobre el tema. Sí, yo sé que en otras materias, como por eso en biología y la conservación, les hacen hacer un trabajo que es casi de revisión, pero un trabajo de investigación, la introducción no es una revisión, ¿sí? Debe ser precisa y con el uso de pocas palabras. Yo suelo decir en la introducción y en la presentación de proyectos, siempre menos es más. Generalmente los formularios o los organismos donde vamos a presentar estos proyectos tienen un límite, ¿sí? CONICET, por ejemplo, pone un límite de 5 páginas. Los artículos de investigación generalmente tienen un límite de 7.000 palabras, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy precisos y muy sintéticos en cuanto a volcar las ideas, ¿sí? Generalmente se escribe en primera persona, con una voz activa, pero cada revista o en el caso de la facultad no está tan preciso cómo escribir, pero sí en el caso de las revistas. Entonces, como les decía, podemos tomar como base una revista en castellano, argentina, donde tengamos pensado publicar la tesis y tomar las normativas de esas revistas para la escritura del manuscrito de tesis y de la propuesta de tesis. Cosa de no estar pensando ni siquiera en qué tipo de letra vamos a usar. Me pasó con estudiantes que yo dirigí que tenían más, o sea, estaban más enfocados y les llevó, no sé, una semana eso, ver qué tipo de letras, si lo iban a justificar, el tamaño de la letra, si van a usar sangría o no, simple espacio, doble espacio, etc. Todo ese tiempo, entre comillas, perdido en ver cómo vamos a escribir la propuesta, se resuelve entrando a alguna revista de biología general. En Argentina, por ejemplo, hay varias. Una es Ecología Austral, otra es El Hornero, Darwinian, cuadernos herpetológicos. O sea, hay un montón de revistas de varias disciplinas de la biología que tienen las instrucciones de cómo escribir. Entonces tomemos esas instrucciones y no perdamos el tiempo en pensar cómo vamos a escribir, ¿sí? Desde el punto de vista de la edición. Después de la introducción en la introducción suelen incluirse los objetivos y la hipótesis, y después vienen los materiales y métodos. Esta sección es la que brinda la información de cómo hacemos el trabajo para que otra persona lo pueda repetir, ¿sí? Esto tiene que ser claro, sobre todo el diseño, si es un experimento, si es un muestreo a campo, qué análisis estadísticos son empleados, si es que se utilizan análisis estadísticos, ¿sí? Y finalmente las referencias bibliográficas o bibliografía, que en general es importante. Yo recomiendo el uso de programas de asistencia bibliográfica. Yo en lo personal uso el Mendeley, que es un programa gratuito que te permite manejar mejor la bibliografía, porque es un dolor de cabeza al final del trabajo todo lo que es revisión bibliográfica. Los programas de asistencia bibliográfica trabajan con una base de trabajos que podemos tener, una base digital en nuestra computadora, en un disco, lo que sea, ¿sí? Y los organiza y los incorpora al documento en la medida que nosotros lo vamos pidiendo. Entonces, nos resuelve el tema de cómo citar los trabajos, de cómo escribir las referencias y de organizar la bibliografía que nosotros vamos acumulando, porque una de las cosas que terminamos haciendo como investigadores es acumular toneladas. Antes era de papel, ahora es de información virtual, de bibliografía. Entonces, organizar toda esa bibliografía también es todo un trabajo.
Con esas secciones ya tenemos lo que necesitamos para la presentación del proyecto. Entonces, ustedes lo que van a tener que hacer es plantear un título con los autores, que van a ser cada uno de ustedes, un resumen general del proyecto con sus palabras claves, con una introducción que incluye objetivos, hipótesis si es que existe, una hipótesis de marco, materiales, métodos y bibliografía. Y así de simple ya tenemos un trabajo de tesis. ¿Sí? Ahora les pregunto, cuando ustedes buscan información, buscan trabajos para leer, para estudiar o para escribir, ¿qué buscador utilizan normalmente? Google Académico. Yo Google depende de la Académico. complejidad de lo que esté buscando. Por ejemplo, Si necesito algo más específico, si busco en Google Académico. Si son cosas que quiero buscar rápido, sí las busco en Google normal. bueno, para mejorar, o sea, para que sea más crítica la búsqueda, deberían utilizar siempre Google Académico. O algún buscador como Scopus y otros buscadores ya más específicos que van a familiarizarse más cuando ya comiencen a trabajar en ciencia. ¿Y por qué Google general no o Wikipedia no? Porque al ser buscadores abiertos puede aparecer cualquier cosa. En cambio, Google Académico lo que hace es buscar información que tenga referencia científica, que tenga un aval de algún instituto, de alguna universidad, de algún centro de investigación. Y como nosotros necesitamos, por eso siempre se cita o siempre se referencia a los trabajos que utilizamos, necesitamos saber de dónde proviene esa información. Y solamente Google Académico nos va a dar esa información. Google general, a veces la referencia es con lo que te da mayor precisión es Wikipedia, y si no, ni siquiera tiene referencia. ¿Sí? Es algún artículo periodístico que no se conocen las fuentes, algún artículo de divulgación que muchas veces no se conoce la fuente, ¿sí? Y nosotros debemos precisar la referencia, debemos precisar la fuente. Entonces, a partir de ahora en más, usen solo Google Académico. Olvídense de Google, incluso para la búsqueda de imágenes, Google Académico es más recomendable, ¿sí? ¿Y cómo hacen para acceder a los trabajos? Una vez que los encuentran, ponemos en Google Académico, no sé, palabras clave, ponemos jaguar y nos salen los trabajos de jaguares. Entran a los trabajos de jaguares y me imagino que muchas veces cuando quisieron bajar el trabajo, les pide un pago de algún monto, normalmente en dólares. ¿Les pasó eso? Siempre, profe. Bueno, yo después voy a compartir un enlace. Por suerte existe una ucraniana que desarrolló una plataforma que se llama SciHub. ¿Alguno la escuchó nombrar alguna vez? Sí, por Telegram también funciona. Por Telegram también funciona, sí. Bueno, por suerte para toda la ciencia tercermundista existe esta plataforma, y poniendo ya sea el título, el URL, o sea, la ubicación, la dirección de internet, o el DOI, que es un número que tienen los documentos que se publican de manera digital, casi en un 99% de las veces la plataforma encuentra el trabajo y lo podemos bajar en formato PDF. Entonces eso nos permite también acceder de manera
para muchas de las revistas que publican los trabajos es ilegal, ¿sí? Pero bueno, es lo que hay, a los trabajos científicos. La otra forma es hacer las búsquedas en la universidad, que ahora con el tema de la pandemia prácticamente es imposible, pero muchas de las universidades tienen acceso a muchas revistas, ¿sí? Se paga, el gobierno o el instituto de la universidad suele pagar la suscripción a varias editoriales, entonces a veces revistas que no podemos acceder desde los hogares, en la universidad, en el campus de la universidad sí se puede acceder. ¿Sí? Pero bueno, una vez encontrado el trabajo, bajamos el PDF y lo leemos, ¿sí? Actualmente también existen muchas revistas que tienen acceso abierto. Una es PLOS ONE, por dar un ejemplo de una revista muy citada dentro de biología, y eso aparece generalmente un candadito, ¿sí? Al lado del trabajo, en donde te aclara, te explica si el acceso es abierto o no, ¿sí? Por suerte, para el acceso a la información, cada vez más revistas tienen acceso abierto. ¿Cuál es el problema? Publicar en las revistas de acceso abierto es carísimo, ronda los $2.000, ¿sí? O sea que a todo esto, además, si queremos publicar en una buena revista, tenemos que encontrar la forma de pagarlo. Y $2.000 actualmente para cualquier investigador en cualquier parte del tercer mundo es bastante caro. Entonces, la búsqueda de financiamiento también nos obliga a buscar financiamiento para resolver el tema de las publicaciones, ¿sí? La buena noticia es que muchas revistas, si uno explica y justifica que no puede pagar porque habita en un país tercermundista, que las universidades no tienen fondos para este tipo de publicaciones, suelen aceptar un determinado número de trabajos de manera que lo publique sin pagar. Pero después de determinado número de trabajos te exigen pagar igual, ¿sí? ¿Cuáles son, ahora pensando en cuáles son los puntos claves o temáticas interesantes para el desarrollo de futuras investigaciones? Porque también me pasa, muchos graduados entran a CONICET, desarrollan su tesis dentro de CONICET y las tesis se estancan, ¿sí? Porque no tienen proyección hacia adelante y quedan dando vueltas sobre el mismo tema y a la larga se terminan aburriendo o no encuentran lugares donde publicar porque las publicaciones que surgen no son interesantes. Y eso tiene que ver, en parte, por un sesgo de la formación de los directores, pero también por cuáles son las líneas que ahora se están priorizando a nivel global. Y la principal línea o el principal foco a nivel global son, uno, la crisis de biodiversidad, ¿sí? Sabemos que estamos pasando por una extinción masiva, sabemos que existe una crisis de biodiversidad, entonces uno de los puntos claves es entender los efectos del cambio climático, de la defaunación severa, o sea, la pérdida de fauna, y de cómo se comportan las especies exóticas, por ejemplo, para dar algunos tópicos. Esos son puntos no solo interesantes para investigar, como verán son bastante generales, entonces nos permite encararlo desde cualquiera de las disciplinas dentro de la biología, sino que también nos van a permitir conseguir financiamiento y nos van a permitir publicar más fácil. Otros son apuntar a procesos y funciones, ¿sí? Generalmente tenemos un sesgo y está dado por, como les decía, la gran cantidad de materias que tenemos taxonómicas hacia la descripción. Las primeras preguntas que nos surgen como estudiantes y como graduados en biología son descriptivas. Pero en realidad el planeta ya casi está, excepto las fosas marinas, la mayoría ya está casi descripto. Lo que sí no se entiende son procesos y funciones en los distintos niveles de organización, desde genes hasta paisajes y ecosistemas, ¿sí? Y
otro punto clave es la pérdida, el reemplazo o la modificación de las interacciones entre los organismos, tanto interacciones ecológicas como interacciones comportamentales, y bueno, también a todos los niveles de organización. Entonces, esos son como los puntos claves que si uno hace las búsquedas generales es de lo que se está trabajando o a donde apuntan la mayoría de las investigaciones actuales en biología. ¿Sí? Y bueno, más o menos eso es como una pequeña introducción, una suerte de introducción a cómo se desarrollan o cómo deberíamos nosotros desarrollar las investigaciones. Entonces, deben estar un poco confundidos o mareados. Preguntas, consultas, alguna inquietud que haya surgido con la clase, algo. Profe, yo quería preguntar acerca del trabajo de promoción, porque Sí, usted nos comentaba esto de hacer un planteo de alguna investigación relacionada siempre a algún cordado, que no podía ser, no necesariamente tenía que ser de filogenia o taxonomía, que podía ser sí. de algo ecológico o de conservación. Pero me lleva a preguntar cómo haríamos la toma de datos. Primero tendríamos que elegir, primero tendríamos que tener la pregunta, pero yo pensando en algún vertebrado, no sé cómo llegaría a la parte de tomar datos, y esa parte como que siento que va a ser la más conflictiva. Eso depende pura y exclusivamente de la pregunta. ¿Sí? Acuérdense cuando yo les dije en la propuesta esta que tienen que presentar a vertebrados, enfóquense en el título marcar a dónde apuntan, y ese dónde apuntan es qué nos estamos cuestionando como investigadores. Y esa pregunta, ese tópico que estamos encarando es nuestro objeto de interés. A ver, tratando de simplificarlo y resumirlo. Yo decía, enfocarnos en un vertebrado, pero no solamente desde el punto de vista de la ecología o de la biología de la conservación. Yo tengo ese sesgo porque yo soy ecólogo, pero también puede ser desde lo molecular o incluso desde la educación. Por ejemplo, no sé, se me ocurre pensando en cuestiones de divulgación y educativas, la percepción de la fauna nativa o la inclusión de la fauna nativa en los programas de estudio de la secundaria, por ejemplo. Entonces, ¿vos cómo tomarías los datos? Y bueno, harías encuestas a los estudiantes de secundaria viendo qué especies nativas conocen, por ejemplo, y ahí ya estás hablando un poco de metodología. Otra metodología sería revisar los programas y los contenidos curriculares desde, no sé, la pregunta sería ver cómo evolucionó la incorporación de especies nativas en la currícula. Entonces vemos programas de 1960, 70, 80, 90 y los 2000, por ejemplo, y es más una revisión a nivel bibliográfico, ¿sí? O puede ser una pregunta que por ahí es a lo donde apuntas vos, una cuestión más de campo. Entonces decir, no sé, la pregunta típica que surge en las propuestas para vertebrado es ver el estado de conservación o la situación poblacional de tal especie. No sé, se me viene a la cabeza tucanes, no sé por qué, pero bueno, se me vinieron los tucanes. Entonces, ¿cómo muestreo? ¿Cómo contesto esa pregunta? Y ahí es donde entra la búsqueda de la lectura, ¿sí? Hay que empezar a buscar trabajos sobre tucanes, ver cómo otros investigadores encararon el muestreo de esta especie para contestar qué pregunta, ¿sí? Porque no es lo mismo contestar preguntas relacionadas con la parte reproductiva, con la nidificación, que preguntas relacionadas con el uso del hábitat, por ejemplo, y dentro del uso de hábitat tenemos tanto alimentación como dieta, como refugio, perdón, o preguntas que apuntan a interacciones de esa especie con otras especies. Interacciones tenemos predación, tenemos parasitismo o el impacto de enfermedades zoonóticas sobre la especie. O sea, como verán,
lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos, es buscar el foco. Porque si encaramos una especie o un grupo de especies, tenemos un abanico enorme de preguntas. Entonces, cada uno me imagino que ya tienen no solo un grupo de organismos que les interesan más, sino algunos aspectos de esos organismos que les interesen. No sé, evolución, relaciones filogenéticas, procesos que tienen que ver con la fisiología, qué sé yo. ¿Por qué no se les congelan las patas a los flamencos? ¿Alguien se hizo esa pregunta alguna vez? Si están metidos en el agua bajo cero, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Esas son las preguntas que surgen. Nosotros, uno de los ejercicios que tenemos que desarrollar como biólogos especialmente es la capacidad de observación. Nuestra observación debe venir acompañada de nuestro conocimiento. Por eso es que yo en la clase nombraba que alguna de nuestras limitaciones tiene que ver con el conocimiento que adquirimos durante la carrera de grado. Cordado es una materia ya final, se podría decir, o avanzada. Entonces nosotros deberíamos tener ya una acumulación de conocimiento, al menos de base y general, grande en ecología, en evolución, en fisiología, en molecular, ¿sí? En toda la parte genética. Deberíamos tener los conocimientos o al menos los paradigmas generales en cada una de esas grandes áreas. Entonces deberíamos ser capaces de enfocar y de ubicar preguntas relacionadas con esas grandes áreas. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de por qué no se le congelan las patas a los flamencos cuando están metidos en una laguna a 5.000 metros de altura, lo podemos encarar desde lo comportamental, ¿sí? Y eso tiene que ver con ecología y tiene que ver con cordados. Desde lo molecular, capaz que exista algún componente en la célula o en la sangre o no sé qué de la especie que impide que se congele, ¿sí? Desde las interacciones con el medio, ¿sí? Quizás simplemente van a lugares donde la temperatura no es de congelamiento. Entonces, fíjense cómo evolutivas, en general, procesos evolutivos, en realidad sí se les congelan las patas y los bichos que se congelan se mueren. Entonces se seleccionaron los bichos que no se les congelan las patas. O sea, con un ejemplo simple como ese, podemos ver el abanico de investigaciones que se pueden desarrollar y desde ese abanico de posibilidades, desde dónde nos podemos aproximar. Sé que es algo complejo porque no lo vieron. Levante la mano quien discutió al menos esto entre ustedes o en alguna de las materias. Capaz que yo estoy equivocado y en alguna materia ya discutieron este tipo de cosas que tienen que ver con el desarrollo, con nuestro desarrollo como investigadores. ¿Quién alguna vez lo discutió o lo compartió? En Inferencial hicieron este año también para la promoción un trabajo de investigación, una propuesta de investigación, pero... ¿Con Andrés? ¿Cómo? ¿Con el profe Andrés? Sí, pero Sí. eran con cosas cercanas y por ahí como que me cuesta pensar en tomar cosas más sencillas de tomar datos, pero pensando en vertebrado, en el tiempo y los materiales que necesito para realizarlo y los costos, como que me cuesta más pensarlo en investigarlo. Por eso también le iba a preguntar si podría hacer, por ejemplo, a esto que usted se refería en los flamencos, hay una lógica de la distancia, de los recursos y todo eso, pero si lo podía hacer con paper, por ejemplo, tomar información de otros papers, por ejemplo, si quiero saber el estado sanitario de alguna especie o de un estado de conservación de alguna especie, de buscar en distintos papers de cómo es el estado de esa especie y escribir basándome en eso, pero obviamente poniendo qué bibliografía utilicé. En realidad es al revés, ¿sí?
eso es algo que lo solemos hacer todo al principio también, ponernos a leer un montón de trabajos sobre alguna especie en particular y después tratar de sacar de todos esos trabajos algo y termina siendo una ensalada bastante compleja que no nos aporta mucho. El punto es al revés. Tenemos que pensar, como les decía, el primer ejemplo de trabajo de investigación que nos vamos a topar, al menos en la Facultad de Ciencias Naturales de la UNSA, es el trabajo de tesis. Entonces, el trabajo de tesis es un trabajo que por reglamento tiene que ser desarrollado entre 6 meses y 1 año, como máximo. Eso nos da un periodo temporal muy corto, muy acotado. Eso ya nos elimina un montón de especies, ¿sí? Por ejemplo, un análisis temporal. Para dar un ejemplo, seguimos hablando de flamencos, no solo porque surgió, sino porque yo trabajo en ese grupo. Vos para el ciclo anual de uno de estos bichos es anual, dura 1 año. O sea, vos tenés para ver qué hace, o sea, para contestar la pregunta más básica, que es qué come, vos mínimamente tenés que monitorearlo o medirlo o tomar datos durante 1 año. Porque en ese año el bicho se mueve en ambientes muy diferentes. Entonces ya es para una tesis de grado esa especie y estoy justito con los tiempos. Súper justo. No me da un margen de pérdida de datos o de un error en la toma de datos porque estoy acotado a 1 año. Entonces tenemos que pensar a una escala menor. Una es que muchas veces se hace trabajar con datos ya obtenidos, ¿sí? Hacer un análisis de esos datos. Normalmente en las tesis de grado no se hace, pero es una posibilidad, ¿sí? Yo sé que algunos profesores, algunos directores sí, por ejemplo, análisis de escenarios ante el cambio climático, entonces se toman datos de distribución histórica de una especie y se analiza en programas de análisis de distribución, por ejemplo, ¿sí? Ahí tenemos un ejemplo que se puede hacer. O si no, la otra es buscar grupos u organismos que nos tiren datos y preguntas que nos tiren datos en menos de 1 año. Y acotamos la escala. Entonces vamos a tener que trabajar con organismos pequeños, ¿sí? Con ciclos de vida corto, artrópodos, micromamíferos, algas, otros invertebrados, aves pequeñas, o preguntas que sean muy, muy acotadas a una estación o a un espacio geográfico pequeño, ¿sí? Entonces pensemos en este trabajo así. No nos vayamos a, no sé, la ecología migratoria de las ballenas, porque en una tesis de grado no la vamos a hacer, ¿sí? Pero sí podemos analizar, por ejemplo, la respuesta de una especie X a un disturbio asociado a un proceso muy, muy puntual en no sé, en un bosque. La fragmentación de bosques, por ejemplo. Entonces, ver cómo responden las especies a el mosaico actual boscoso del Valle del Lerma. Las especies que sean de vertebrados que se les ocurran, ¿sí? Reptiles, anfibios, aves, mamíferos o peces, no importa. Pero podemos acotarlo al Valle del Lerma o hacerlo mucho más acotado todavía al norte del Valle del Lerma y trabajamos en lo que es de Tres Cerritos hasta Vaquero, por ejemplo. O medir, no sé, la respuesta de alguna hormona a algún estímulo en alguna especie muy puntual y lo hacemos en laboratorio, ¿sí? O cambios en la temperatura asociados a también alguna característica que responda a la temperatura. Por ejemplo, los peces, la coloración a veces responde a la temperatura del agua. Entonces ahí podemos hacer un experimento y ver si modificando la temperatura del agua cambia el color de los peces, que eso puede tener implicancias desde el punto de vista de la selección sexual, ¿sí? Si los machos más coloridos tienen más éxito reproductivo y utilizan territorios
donde el agua es más cálida, por ejemplo, y hace que los colores sean más vivos, tenemos ahí una base biológica como para generar alguna pregunta y desarrollar algún experimento. No sé si me estoy yendo por las ramas. O sea, como verán, es necesario tener esta información de base. O sea, yo las preguntas las puedo ir tirando así con grupos que ni siquiera trabajo, por ejemplo, esto de los peces, ¿sí? Pero uno sabe cómo funciona la evolución, uno sabe cómo funciona la biología de algunos organismos, entonces puede ir tirando preguntas. Ese es el ejercicio que quiero que hagan. Que planteen un título, una pregunta, que es el objetivo, corta, cómo resolverían contestar esa pregunta y una pequeña introducción de cuáles son la importancia y los antecedentes para llegar a desarrollar un trabajo así. No debería tener la propuesta más de 2 carillas. ¿Sí? Sé que es difícil, pero tratemos... Profe, perdón que lo interrumpa Sí. Siempre cada rato. Ahora me queda, creo, más claro con lo que acaba de decir. Nosotros no tenemos que llegar a la parte de toma de datos ni nada de eso, sino sería solo una propuesta nada más. Claro, ya. Es la propuesta, es lo que ustedes cuando se tienen que recibir tienen que presentar un plan de tesis. Ese plan de tesis es una propuesta, que es lo que dice qué van a hacer. La toma de datos no, porque no tenemos ni el tiempo, ni pueden... algunos chicos llegaron a presentar cómo serían los datos, o sea, no sé, son los que se llaman predicciones o modelos. Si yo sé que las especies disminuyen la diversidad en ambientes disturbados, bueno, ¿cómo serían? Y presento 2 grafiquitos de cómo responderían las especies a tal disturbio. Eso requiere mucho conocimiento previo sobre las especies. No, acá lo único que tienen que hacer es el título, como les digo, los objetivos, una introducción breve, ¿sí? No más de 3 párrafos, en donde esté por qué les parece importante el trabajo, cuál sería la importancia del trabajo, cuáles son la base conceptual de ese trabajo y cuál es el objetivo. Y en función de ese objetivo, dónde lo harían y cómo lo harían, que es metodología, metodología y análisis. ¿Y cómo analizarían esos datos? Porque ese es otro problema también que suele surgir. Suelen tomar un montón de datos y después la pregunta es, bueno, ¿y cómo analizo estos datos? Y no, en realidad es al revés. Primero veo qué es lo que me interesa preguntarme, qué análisis me permiten hacer esa comparación, por ejemplo, si es una comparación, entonces en función de qué análisis me permiten hacer esa comparación, qué datos debo tomar, ¿sí? Y solo tomo esos datos. Entonces, si por ejemplo quiero analizar la variabilidad de la masa corporal de tal especie en función de, no sé, de un gradiente altitudinal, por tirar algo, no voy a medir color de pelo, no sé, estado reproductivo, a menos que se lo tome como covariable, pero en realidad es algo que no me interesa. Simplemente tomaría masa corporal y la masa corporal la calculo en función del peso y de la longitud del bicho. ¿Sí? Y nada más, no tomo otro dato. Y ahí se termina la propuesta. Obviamente con la bibliografía citada y las referencias utilizadas. Y sí, por ahí, que eso me decía el adjunto ayer, la factibilidad, cuán real lo ven a ustedes llevar a cabo ese proyecto. ¿Sí? Porque, por ejemplo, uno puede plantear un proyecto muy, muy corto, pero necesito un cromatógrafo carísimo, o necesito microscopio electrónico, o necesito cámaras trampa para el monitoreo de mamíferos, o telescopios, o no sé, un montón de equipamiento. Entonces, ahí se va haciendo cada vez menos factible. Mientras más caro es el proyecto, menos factible es en nuestra situación de estudiante. ¿Sí? Entonces, eso también, un análisis de factibilidad, de qué es lo que necesitarían para llevarlo a cabo y con qué recursos se cuentan. Esa es la factibilidad. Entonces, por ahí algunos de ustedes saben o están trabajando ya en alguna cátedra o conocen que determinada cátedra tiene tal equipo y bueno, se puede poner por
todo el equipamiento de las cátedras de la universidad en sí es público. O sea que en realidad ustedes deberían tener acceso a lo que se les ocurra dentro del ámbito de la universidad. Que a veces eso no ocurra, tienen que ver más con las personas que están a cargo del equipamiento y no con la disponibilidad real del equipamiento, ¿sí? Eso lo tienen que saber. El equipamiento de la universidad es público. Entonces, si uno de ustedes plantea el uso de cámaras trampa, se les puede requerir esas cámaras trampa, obviamente, siguiendo protocolos, notas y con todo el cuidado que eso implica, pero no debería haber ningún impedimento para que la cátedra X que tenga las cámaras se las preste, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, obviamente la clase de hoy fue introductoria, ¿sí? No resuelve todo, deben estar con 1.000.000 de preguntas en la cabeza y con 1.000.000 de otras cosas más. Entonces, yo lo que les propongo para continuar con esto es el lunes, ¿sí?, de la semana que viene, piensen solamente en el tópico que les gustaría investigar y una pregunta general sobre ese tópico, ¿sí? Y me las envían a mí, a mi correo, que creo que lo deben tener todos. Entonces, sobre esas preguntas vamos trabajando los proyectos para ir avanzando, ¿les parece? Sí, profe. Sí, profe. ¿Y podemos La ir entrega armando del... y mandarle también para que lo vaya revisando? ¿Cómo? Que se superpusieron, perdón. Sí, le decía que pensar esto el tópico, la pregunta, y si podemos ir desarrollando algo, de mostrarle para que lo vaya mirando y cosa que no diga por ahí no, por ahí sí, así vamos viendo cómo vamos avanzando. Si se animan a ir escribiendo algo más desarrollado que una pregunta, yo no tengo ningún inconveniente. Y si se animan al lunes ya a mandar una propuesta, mucho mejor. O sea, para mí es mucho mejor. Avanzamos un montón de pasos. Pero mínimo, o sea, yo lo que pido como mínimo, como requerimiento mínimo, es una pregunta ajustada, o sea, con conocimiento de base dentro de estos tópicos que estuvimos hablando, y más o menos la idea hacia donde la quieren dirigir, cuál sería el proyecto ese de investigación, y muy simple cómo lo harían. Pero si son capaces de mandarme ya una propuesta el lunes, mejor, mucho mejor. Natalia, ¿vos querías preguntar algo? Sí, entonces la fecha de entrega final, o sea, ya para tenerlo ya terminado, sería el 26 o el 23, porque uno había dicho el 23, ¿no? Les confirmo, pero sí es después del recuperatorio, sí, es hacia el 20 y pico, pero ya confirmo bien el día, así no hay cruce de información, así ya desde ahora tenemos un día bien en claro para la presentación. La presentación también tiene que ser muy simple, ¿sí? Pueden hacer tanto una presentación así tipo PowerPoint o un solo póster. Mientras esté en todas las partes del proyecto, está todo bien, digamos, ¿no? Y esté claro, no hay ningún inconveniente. Pero eso ya hablemos cuando tengamos más o menos pensado y cerrado las propuestas. Yo voy a ver de compartir También ¿sí? se me ocurre pensar si es que hay alguna posibilidad de aquellos que por ahí estemos más desocupados y tengamos ganas también de presentarnos algún final. Por ahí yo pienso que me conviene enfocarme un buen tiempo y tratar de hacerlo lo más antes posible y no prolongarlo por tanto tiempo. Y por ahí si algunos se animan y si ustedes están dispuestos a hacerlo también en otras fechas antes, por ahí plantearse algún grupo de chicos que ya lo tenga terminado y presentar antes el trabajo. Lo planteo en el grupo de profesores. Lo planteo. Bien, bueno, muchas gracias, profe. Y después, de nuevo, este proceso, el proceso sobre todo, el proceso creativo de discusión de ideas y todo eso, háganlos en grupos, ¿sí? Funciona en grupo. Cosas que no se me ocurren a mí se le pueden ocurrir a un compañero. Más allá de que la presentación es individual, porque es como si fuera una tesis, ¿sí? Es la presentación del proyecto de cada uno.
la discusión y la creación, el proceso creativo, es mejor en grupo. Es más, yo recomiendo que lo hagan en grupo y que discutan las ideas, ¿sí? Que se tomen 1, 2, 3 horas para discutirlo. Así funciona, así se trabaja en los equipos de investigación, además. Hacerlo de manera individual no solo es aburrido, sino que también hace que uno cometa más errores, porque no ve cosas que por ahí un compañero sí lo ve. Entonces, eso traten de hacerlo, es una recomendación de hacerlo en grupo. Yo sé que ahora es medio complicado con toda la situación en la que estamos, pero se lo puede hacer igual. Así que es una recomendación que les hago. Profe, y volviendo a la estructura, perdón, sería título, bueno, obviamente el autor, la pregunta, y después avanzaríamos sobre la introducción, y usted mencionaba que otras partes deberíamos tener ahí. La factibilidad y la bibliografía, y con eso ya tenemos cómo lo vas a hacer, materiales y métodos, factibilidad y bibliografía, y con eso ya tenés la propuesta completa. Igual yo voy a subir un formulario que tengo por ahí de la presentación de las tesis, cómo se las presenta en la facultad, que más o menos son las secciones estas que te nombré, pero lo subo a la plataforma hoy, en algún momento del día, ¿sí? Así tienen más organizado eso. Bueno, son las 10:30 casi, nos pasamos un poquito. La idea era una hora. ¿Alguna pregunta más? Si no, ya cerramos la clase. ¿Alguien se quedó con alguna duda? Si no, bueno, después me las comunican, ya sea por la plataforma o por correo. Y si me van a mandar WhatsApp, que sea antes de las 12 de la noche, por favor. ¿Nada? Bueno, damos por cerrada la clase entonces. Muchas gracias, profe. Cualquier cosa me avisan. Hasta luego. Hasta luego, suerte. Profe. Chao. Chao, profe. Nos vemos.